Hola, hola, mi gente hermosa. ¿Cómo están todos? Espero que estén de maravilla y súper emocionados porque hoy les traigo un vídeo que, se los juro que está de infarto. Si son nuevos por aquí, bienvenidos sean a este rinconcito de chismecito sabroso. Y si ya son parte de esta familia, qué gusto tenerlos de vuelta. Para los que todavía no se han suscrito, los invito a que activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. De verdad, aquí lo que sobra es entretenimiento, risas y sobre todo, muchas noticias jugosas. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado incendiando las redes sociales, un tema que ha hecho que todos nos quedemos con la boca abierta y que ha provocado más de una teoría conspirativa. Exacto, como ya leyeron en el título, vamos a analizar el momento exacto en el que Anne Ercel irrumpe en el directo de Kerem Bürsin. Sí, lo que oyeron, esa explosión de emoción que todos sentimos cuando vimos esa interacción. ¿Qué pasó realmente? ¿Fue planeado? ¿Fue un simple accidente? ¿O hay algo más detrás de todo esto? Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar cada detalle, vamos a analizar cada mirada, cada gesto y cada palabra que se dijeron en ese momento que ya es histórico. Y les aseguro que vamos a pasarla genial descubriendo todo lo que se esconde detrás de este suceso que ha puesto a temblar el mundo de los fans de esta parejaza que tanto amamos. Así que acomódense, preparen sus palomitas, su bebida favorita y pónganse cómodos porque este vídeo va a estar largo, pero les prometo que cada segundo valdrá la pena. Y no se olviden de dejarme en los comentarios sus propias teorías, sus impresiones y todo lo que se les ocurra porque me encanta leerlos y saber qué piensan de todo este drama. Vamos a descubrir juntos qué fue lo que realmente sucedió en ese directo que nos dejó a todos sin aliento. Empezamos. Bien, para entender todo el contexto de esta explosión viral, tenemos que retroceder un poquito en el tiempo. Sabemos que Hande y Kerem han sido una de las parejas más queridas y comentadas del mundo del espectáculo turco. Su química en la pantalla era innegable y fuera de ella, bueno, digamos que la tensión se palpaba en el aire. Su relación, para los que no están al tanto, fue un verdadero torbellino de emociones, con rumores, confirmaciones a medias, fotos robadas y, por supuesto, una gran cantidad de fans que suspiraban por cada uno de sus movimientos. Después de que su relación, aparentemente, terminara, todo se volvió más misterioso. Se distanciaron, ambos siguieron con sus vidas y nosotros, los fans, quedamos con el corazón un poco roto y mucha curiosidad por saber qué había pasado realmente. Y ahora, llegamos al punto crucial de nuestra historia, el famoso directo. Kerem, como sabemos, es un tipo bastante activo en redes sociales, le gusta interactuar con sus fans y hacer directos de vez en cuando para charlar y mostrar un poco de su día a día. En esta ocasión, todo parecía normal, una transmisión relajada, Kerem platicando de sus proyectos, riendo con sus seguidores, hasta que ¡bam! En un momento inesperado, vemos cómo Hande entra en escena. No fue una entrada sutil, para nada, fue una aparición que dejó a todos boquiabiertos. Y no solo por el hecho de que estuviera allí, sino por la manera en que lo hizo, con una sonrisa radiante, con una mirada que lo decía todo y con una naturalidad que, para ser honestos, nos confundió a todos. ¿Qué pasó por la mente de Kerem cuando la vio entrar? Esa es la pregunta que todos nos hicimos. Su reacción fue un verdadero poema. Al principio, su rostro mostró una mezcla de sorpresa y alegría. Sus ojos se abrieron como platos y por un instante pareció que se había quedado sin palabras. Luego una sonrisa se dibujó en su rostro, una sonrisa genuina, de esas que no se pueden fingir. Y ahí fue cuando las redes sociales estallaron. Los comentarios no se hicieron esperar, los tweets se volvieron virales, los hashtags relacionados a la pareja invadieron todas las plataformas y las teorías de los fans se multiplicaron por segundo. Pero a ver, vamos a analizar un poquito más a fondo este momento. Primero hablemos del lenguaje corporal. Hande, a pesar de lo inesperado de su irrupción, se mostró muy segura de sí misma. No parecía nerviosa ni incómoda, más bien, se notaba relajada y feliz de estar allí. Sus gestos eran suaves, su mirada era dulce y su sonrisa era, como ya les dije, radiante. Parecía como si no hubiese pasado el tiempo entre ellos. Por su parte, Kerem, a pesar de la sorpresa inicial, se dejó llevar por la situación y su lenguaje corporal también transmitía una sensación de calma y felicidad. No hubo tensión, no hubo incomodidad, solo una especie de conexión que era imposible de ignorar. Y eso, mis queridos amigos, es lo que nos tiene a todos tan fascinados. Ahora pasemos a las palabras que intercambiaron.
No hubo un diálogo extenso, no hubo declaraciones explosivas, más bien, fue una conversación casual, casi cotidiana. Se saludaron con naturalidad, intercambiaron un par de frases sobre el motivo de la irrupción de Andy y luego la conversación siguió como si nada hubiera pasado. Pero, ¿es esto realmente lo que parece? ¿O hay algo más oculto en esas palabras que no percibimos a simple vista? ¿Qué querían decir realmente con ese simple hola, y esa risa entre dientes? Los expertos en lenguaje corporal y en análisis de comunicaciones no tardaron en dar sus opiniones, interpretando cada palabra, cada silencio y cada gesto. Y por supuesto, los fans también aportaron sus propias conclusiones, cada uno interpretando a su manera lo que acababan de presenciar. Y ahí es donde empieza la parte divertida del asunto, las teorías. Algunos dicen que la irrupción de Andy fue totalmente planeada, que fue una estrategia de marketing para generar expectación y revivir el interés de los fans en la pareja. Otros creen que fue un simple accidente, que Andy se encontraba cerca de Kerem y decidió unirse al directo sin pensarlo mucho. Y luego están los más románticos, que ven en este encuentro una señal de que el amor entre ellos sigue vivo, que su relación no está del todo terminada y que este momento fue solo el inicio de una nueva etapa en su historia. ¿Cuál es la verdad? Bueno, eso es algo que aún no podemos saber con certeza, pero lo que sí podemos hacer es analizar cada posibilidad y dejarnos llevar por nuestra intuición. La verdad es que este momento nos recuerda a todas las historias de amor de las películas, esos encuentros inesperados que parecen sacados de un guión de Hollywood. Y eso es precisamente lo que hace que todo sea tan emocionante, la incertidumbre, la posibilidad de un reencuentro, la esperanza de que el amor triunfe sobre todas las barreras. Y mientras tanto nosotros, los espectadores, estamos aquí, analizando cada detalle, cada gesto y cada palabra, esperando ansiosamente el siguiente capítulo de esta historia que parece no tener fin. Ahora, vamos a hablar un poco de lo que pasó después del directo. Como era de esperarse, las redes sociales se volvieron un verdadero hervidero. Los fans no paraban de comentar, de compartir vídeos, de crear memes, de analizar cada fotograma de esa interacción. Y es que para ser honestos, fue un momento tan especial, tan único y tan inesperado, que no es de extrañar que haya generado tanta conmoción. La energía en las redes sociales era palpable, se sentía la emoción, la alegría y la esperanza de que esta pareja, que tanto amamos, volviera a estar junta. Además, los medios de comunicación no se quedaron atrás y también se hicieron eco de la noticia. Los principales portales de noticias de espectáculos publicaron artículos y vídeos sobre el encuentro, haciendo aún más viral la noticia. Y claro, los rumores y las especulaciones se intensificaron, haciendo que el misterio que rodea a esta pareja sea aún más grande. Pero, ¿qué es lo que realmente quieren Andy y Kerem? ¿Quieren avivar las llamas de la esperanza de sus fans? ¿O simplemente quieren seguir con sus vidas y nosotros somos los que estamos interpretando más de lo que realmente hay? Esa es la pregunta del millón que todos nos hacemos. Pero a ver, pongámonos un poco en la piel de los protagonistas. Imaginen la presión que deben sentir al ser observados por millones de personas, al saber que cada uno de sus movimientos es analizado al detalle y al tener que lidiar con las expectativas de sus fans. No debe ser fácil llevar una relación, o una no relación, bajo el escrutinio público. Y más cuando se trata de una relación que en su momento generó tanta pasión e interés. Es importante recordar que al final del día, Andy y Kerem son personas como nosotros, con sus propios sentimientos, sus propias vidas y sus propios tiempos. Y por mucho que nos gustaría que volvieran a estar juntos, tenemos que respetar sus decisiones y apoyarles en lo que decidan hacer. Pero volviendo al tema del directo, hay algo que no podemos pasar por alto, la naturalidad con la que ambos se comportaron. A pesar de que su encuentro fue totalmente inesperado, ambos actuaron con mucha calma y relajación. No hubo tensión, no hubo incomodidad, solo una especie de conexión que parecía fluir de manera natural. Y eso es lo que hace que todo sea tan intrigante, la sensación de que hay algo más que no estamos viendo, de que hay una historia oculta detrás de esos gestos y esas palabras. Y ahí es donde radica la magia de esta historia, en la posibilidad de que haya algo más, en la esperanza de que el amor triunfe una vez más. Además, es importante recordar que Andy y Kerem son dos personas muy talentosas y profesionales. Ambos tienen carreras muy exitosas en el mundo del espectáculo y cada uno de ellos está enfocado en sus propios proyectos. Y a pesar de que su relación fue un tema muy importante en sus vidas, ambos han demostrado que son capaces de seguir adelante y de lograr sus metas. Y eso es algo que debemos admirar y reconocer.
No podemos dejar que nuestra obsesión por su relación opaque el talento y el trabajo duro que ambos han demostrado. Pero bueno, volviendo al tema de las teorías, he visto algunas que son verdaderamente fascinantes. Algunos dicen que la irrupción de Ande fue un acto de rebeldía, que decidió romper con todas las expectativas y mostrarse tal y como es. Otros creen que fue un mensaje para sus fans, una manera de decirles que todavía hay esperanza y que no deben perder la fe en su amor. Y luego están los más creativos, que han creado historias muy elaboradas sobre lo que pudo haber pasado antes, durante y después del directo. La verdad es que la imaginación de los fans no tiene límites y eso es algo que me encanta. Y para ser honestos, creo que todos tenemos un poco de detective dentro, nos encanta analizar cada detalle, buscar pistas y armar el rompecabezas de esta historia. Y es que al final del día, la vida es un gran misterio y todos estamos tratando de encontrarle sentido. Y momentos como este en los que dos personas que nos han cautivado con su talento y su química se encuentran de manera inesperada, nos dan la oportunidad de reflexionar sobre el amor, las relaciones y la vida misma. Así que por mucho que queramos saber la verdad, también debemos permitirnos disfrutar del misterio y de la incertidumbre. Y mientras tanto nosotros los fans seguiremos aquí comentando, compartiendo, teorizando y sobre todo, amando a Ande y Kerem. No importa lo que pase, siempre estaremos aquí para apoyarles y para celebrar sus éxitos. Y es que al final del día, lo más importante es el amor que sentimos por ellos, la admiración que tenemos por su talento y la esperanza de que algún día vuelvan a estar juntos. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su teoría? ¿Qué creen que pasó realmente durante ese directo? ¿Creen que Ande y Kerem volverán a estar juntos? No se queden con la intriga y déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan de todo este tema. Y recuerden, no hay respuestas correctas o incorrectas, todas las opiniones son válidas. Lo importante es que compartamos nuestras ideas y que disfrutemos juntos de esta historia que nos tiene a todos tan emocionados. Y ahora, después de este largo análisis, vamos a intentar sacar algunas conclusiones. Primero, es innegable que la irrupción de Ande en el directo de Kerem fue un momento muy especial e inesperado. Su aparición generó una gran conmoción en las redes sociales y provocó una gran cantidad de teorías y especulaciones. Segundo, a pesar de la sorpresa inicial, ambos se mostraron muy naturales y relajados, lo que hace que el misterio que rodea su relación sea aún más grande. Tercero, es importante recordar que Ande y Kerem son personas como nosotros, con sus propias vidas y sus propias decisiones. Y por mucho que nos gustaría que volvieran a estar juntos, tenemos que respetar su espacio y apoyarles en lo que decidan hacer. Y por último, debemos permitirnos disfrutar del misterio y de la incertidumbre, sin dejar que nuestra obsesión por su relación opaque su talento y su trabajo duro. En fin, mi gente hermosa, este vídeo ha llegado a su fin. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este análisis del momento exacto en el que Ande irrumpe en el directo de Kerem. Ha sido un viaje lleno de emociones, de teorías y de mucha intriga. Y estoy segura de que este tema seguirá dando mucho de qué hablar en los próximos días. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo. Gracias por su tiempo, por su apoyo y por su buena onda. De verdad, me encanta compartir estos momentos con ustedes y me emociona saber que estamos juntos en esta aventura. No se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan de este tema. Y si les gustó el vídeo, por favor, denle un me gusta y compártanlo con sus amigos para que también se unan a esta conversación. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, los invito a que lo hagan ahora mismo para que no se pierdan ni un solo vídeo. Recuerden que aquí siempre tenemos chismecito del bueno, risas, entretenimiento y muchas noticias jugosas. Así que los espero en el próximo vídeo con una nueva historia que los dejará con la boca abierta. Los quiero mucho. Hasta la próxima.